Buenas noches, vamos a continuar con nuestra lectura del día de hoy. Ahora estamos ya en Números capítulo 20. Les invito a que abran sus Biblias y que pongamos especial atención a la lectura del día de hoy. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué? Pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de ganados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan, ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas? Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor, y él manifestó su santidad entre ellos. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciéndole, así ha dicho su hermano Israel, usted sabe todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítanos, por favor, pasar por su tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda, hasta que crucemos su territorio. Pero Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los israelitas le contestaron, iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de su agua, entonces le pagaré su precio. Solamente déjenme pasar a pie, nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó, pues, Edom, dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse. Partiendo de Cades, toda la congregación de los israelitas llegó al monte Hor. El Señor habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, y les dijo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los israelitas, porque ustedes se rebelaron contra mi orden, en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor, y quítale a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor lo ordenó, y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte.
Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Capítulo de Números 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel los destruyó por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó a aquel lugar Horma, que significa destrucción. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, o serpientes ardientes, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Después los israelitas salieron y acamparon en Obot, y salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está frente a Moab al oriente. De allí salieron y acamparon en el valle de Seret. De allí salieron y acamparon al otro lado de del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos. Pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Por tanto, se dice en el libro de las guerras del Señor: Baheb, que está en Sufa, y los arroyos del Arnón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar, y descansa en la frontera de Moab, y de allí continuaron hasta Beer. Este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: salta, oh pozo, a él canten, el pozo que cavaron los jefes y que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos, y desde el desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la tierra de Moab, en la cumbre del Pisga, que da al desierto. Entonces Israel envió mensajeros a Seón, rey de los amorreos, diciéndole: déjenme pasar por su tierra, no nos desviaremos, ni por campos, ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo, iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado sus fronteras. Pero Seón no permitió a Israel pasar por su territorio, y reunió Seón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto, y llegó a Jaasa y peleó contra Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera con los amonitas, porque Jazer era la frontera de los amonitas. Israel tomó todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los que usan proverbios: vengan a Hesbón, sea edificada, sea establecida la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón, una llama del pueblo de Seón, devoró a Ar de Moab, a los señores de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, destruido eres, oh pueblo de Chemos. Ha dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad, a un rey amorreo, Seón. Pero nosotros
los hemos arrojado, Hesbón está destruido hasta Dibón, y después también asolamos hasta Nofa, la que llega hasta Medeba. Así habitó Israel en la tierra de los amorreos. Moisés envió a reconocer a Jazer, y tomaron sus villas y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a toda su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, el que habitaba en Hesbón. Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no le quedó remanente, y tomaron posesión de su tierra. Después salieron los israelitas y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor, como el buey lame la hierba del campo. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo. Y le dijo: mira, un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasen aquí la noche, y yo les traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: vuelvan a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven, pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Pero les ruego que permanezcan aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor. Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaam golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez,
El ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo, que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose, se postó rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna hasta 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no te hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam fue con los jefes de Balac. Al oír Balac que Balaam se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moab que está sobre la frontera del Arnón, al extremo de la frontera. Entonces Balac dijo a Balaam: No envié a llamarte con urgencia, ¿por qué no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balaam respondió a Balac: Mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Balaam fue con Balac y llegaron a Kiriat Huzot. Balac sacrificó bueyes y ovejas y envió algunos a Balaam y a los jefes que estaban con él. Y a la siguiente mañana, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo. Capítulo 23. Entonces Balaam dijo a Balac: Consúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Y Balac hizo tal como Balaam le había dicho. Y Balac y Balaam ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor venga a mi encuentro, a lo que me manifieste te lo haré saber. Y se fue a un cerro sin vegetación. Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo: Vuelve a Balac, y le dijo: Vuelve a Balac y así hablarás. Él entonces volvió a Balac, y él estaba junto a su holocausto con todos los jefes de Moab, y comenzó su discurso y dijo: Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Este es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para maldecir a mis enemigos, pero mira, los has llenado de bendiciones. Y él le respondió: ¿No debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Entonces Balac le dijo: Bueno, te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos y no los verás a todos, y desde allí maldícemelos. Lo llevó al campo de Sofim sobre la cumbre del Pisga y edificó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Y Balaam, no, y Balaam le dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto mientras voy allá a encontrarme con el Señor. El Señor salió al encuentro de Balaam
y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y así hablarás. Y él volvió a Balac, quien estaba junto de pie a su holocausto, y los jefes de Moab con él. Y Balac le preguntó, ¿qué ha dicho el Señor? Y comenzó su discurso y dijo, levántate, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir, y si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Él, él está, él- en él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo, porque no hay agujero, no, perdón, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que ha hecho Dios. Son un pueblo que se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Entonces Balac y dijo a Balaam, de cierta manera los maldigas ni los bendigas. Pero Balaam respondió a Balac, yo no te dije que todo lo que el Señor hable, eso debo hacer. Y Balac dijo a Balaam, ven, te ruego, te llevaré a otro lugar. Quizá le plazca a Dios que nos los maldigas desde allí. Entonces Balac llevó a Balaam a la cumbre del monte Peor, que da hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balac, construyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo tal como Balaam le había dicho, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Números capítulo 24. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Continuamos el día de mañana. Bendiciones.